El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3361, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por Inmobiliaria Las Araucarias de Linderos S.A. respecto a la parte que indica el artículo 2 de la ley número 20.033. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 15 de febrero de este año, Inmobiliaria Las Araucarias de Linderos Sociedad Anónima deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al párrafo primero, letra B, número 3 del artículo 2 de la ley 20.033, que entre otras modifica la ley 17.235, para que esta declaración de inconstitucionalidad produzca efectos concretos en la causa sobre reclamo tributario caratulada Inmobiliaria Las Araucarias de Linderos S.A. con Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur, que se sustancia ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago. La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la primera sala de esta magistratura, misma que ordenó la suspensión de la gestión judicial sublite. Oportunamente se hizo parte del Servicio de Impuestos Internos y formuló observaciones acerca del fondo del asunto, instando por el rechazo de la acción de UCIA. El precepto se contiene en el artículo 2 de la ley 20.033, que reemplaza los cuadros anexos números 1 y 2 de la ley 17.235 sobre impuesto territorial, por un nuevo cuadro anexo que contiene la nómina de exenciones al impuesto territorial. Este artículo, en su número 1 romano, letra B, número 3, contempla dentro de las exenciones del 100% al pago del impuesto referido aquellos bienes raíces que correspondan a recintos deportivos de carácter particular, solo mientras mantengan convenios para el uso gratuito de las instalaciones deportivas con colegios municipalizados o particulares subvencionados, que para tal efecto deben ser refrendados por la Dirección Provisional de Educación respectiva y establecidos además en virtud del reglamento que al efecto fije el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Deporte. En cuanto a los antecedentes, la actora sostiene que por resolución en senta de 2 de agosto de 2016, el Servicio de Impuestos Internos eliminó la exención del impuesto territorial de que gozaba. De dicha resolución interpuso la reclamación que se encuentra pendiente de resolver por la justicia tributaria, solicitando que se dejara sin efecto la resolución antedicha y que por ende se mantuviera la exención de que gozaba la actora. Explica que los terrenos de su propiedad corresponden a recintos deportivos particulares que fueron declarados áreas verdes, lo que disminuyó el valor de tasación y la situación patrimonial del club, y que esos terrenos generan externalidades positivas a la comunidad a través de los convenios y la prestación de las instalaciones, y ello justifica al mismo tiempo la exención tributaria en comento. Sin embargo, la resolución aludida aparece en que el servicio exige a la inmobiliaria la suscripción de convenios colectivos, a que alude el precepto, conforme a condiciones exigidas por un reglamento que serían arbitrarias y contrarias a la Carta Fundamental. Señala que conforme a dicho reglamento, que se contiene en el Decreto Supremo 13 de 2016 del Ministerio de Educación, 2006, y a la resolución del servicio en comento, se exigiría en su caso poner alrededor de 30 instalaciones deportivas a disposición de establecimientos educacionales por 44 horas semanales, lo que equivale a que los socios no puedan disponer de las instalaciones deportivas durante un día a la semana. Y ello permitiría apreciar desde ya la arbitrariedad del reglamento y en la resolución administrativa fundada en el mismo, que impide además toda posibilidad de negociación al requirente. La inmobiliaria afirma que la aplicación de la norma al caso infringe el artículo 19, número 20 de la Constitución. Además de exigir la suscripción del convenio deportivo, se requiere que éste sea refrendado por una autoridad administrativa, quedando el asunto entregado a su mero capricho, al tiempo que la determinación de las condiciones de la exención se exige a través de un reglamento, lo cual infringe abiertamente el principio de legalidad tributaria, principio que determina que los elementos sustanciales de la obligación tributaria, tales como hecho grabado, sujeto obligado, tasa, base imponible, infracciones y, por cierto, las exenciones, deben ser fijados por ley, sin que sea procedente desde el punto de vista constitucional que vía potestad reglamentaria se agreguen nuevos requisitos como acontece en la especie, ni que una exención quede sujeta a la mera voluntad o discrecionalidad de un órgano administrativo. Se consigna además la vulneración del derecho de propiedad asegurado por el artículo 19, número 24 de la Constitución, porque se afecta en su derecho a usar, gozar y disponer del derecho real del dominio, del cual solo se le puede privar por ley, y no como en la especie, en que se limita dicho derecho por la autoridad administrativa y en base a normativa reglamentaria. Finalmente, expresa la infracción del derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, considerado el artículo 19, número 21 constitucional, al obligársele a suscribir convenios deportivos poniendo su propiedad a disposición de terceros y limitando entonces su derecho a emprender.
Por presentación de 6 de abril de 2017 a Fojas 96, el Servicio de Impuestos Internos formula observaciones dentro de plazo, solicitando, como se adelantó, el rechazo total del requerimiento. Señala que para que proceda la exención del pago del impuesto consignada en la norma aludida, se requiere que se trate de recintos deportivos particulares que mantengan convenios de uso gratuito a beneficio de colegios municipalizados o particulares subvencionados, que sean refrendados por la Dirección Provisional de Educación y que el convenio cumpla con las exigencias establecidas en el reglamento ya referido. Luego, explica que efectuada la fiscalización en el Club de Golf Las Araucarias, que anteriormente gozaba de la exención por haber suscrito los convenios deportivos en forma, se verificó que al 14 de junio de 2016 no existía constancia de uso de las dependencias deportivas por los colegios, ni registros al efecto, incumplimiento que habría motivado la resolución reclamada y el consiguiente término de la exención. Consigna luego que en la especie no se vulnera el principio de legalidad tributaria o de reserva legal de los tributos, porque, conforme a la misma jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que invoca, este principio exige la determinación suficiente en la ley del hecho agravado de la base imponible y la tasa, y concuerda que la exención del pago del impuesto que exime total o parcialmente del pago del tributo por concurrir ciertos hechos o circunstancias, haciendo excepción a la regla general de obligatoriedad de pago del impuesto, debe también fijarse por ley, sujetándose al principio de reserva legal y al de igualdad tributaria. Pero dicho ello, en el caso concreto, la norma impugnada respeta el principio constitucional de legalidad tributaria, porque la ley consigna todos los elementos esenciales para que concurra la exención, dejando el reglamento únicamente la determinación de aspectos técnicos o de detalle. En efecto, la ley cumple debidamente con señalar el tributo objeto de la exención, el sujeto que puede acceder a ella, el monto de la exención, la condición esencial para acceder y para mantener el beneficio, que es suscribir, entre otros, los convenios referidos, y ello ajustándose claramente a la perspectiva de la Carta Fundamental. Sí sería inconstitucional establecer exenciones vía reglamento, pero ello no es el caso, pues, como se dijo, el reglamento únicamente versa sobre asuntos accesorios a la exención fijada por el legislador. Tampoco se infringe el derecho de propiedad, porque la regla general es que los inmuebles están sujetos al pago del impuesto territorial, impuesto y regulado por ley. No puede estimarse entonces que la falta de concurrencia a un requisito para una exención vulnere el dominio, y en la misma línea tampoco puede entenderse vulnerado el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas que se ejerce desde luego respetando las leyes que las regulen y que son aplicables a todos quienes efectúan dicha actividad, sin que pueda entonces la inmobiliaria requiriente vía inaplicabilidad sustraerse del cumplimiento de los requisitos legales que se exigen para tener derecho a la exención tributaria. Añade el servicio que el requiriente a través de su requerimiento en definitiva está impugnando un acto administrativo, además de que se confunde la impugnación de la normativa del reglamento con la de la ley, lo que determinaría la falta de fundamento razonable y, por ende, el necesario rechazo de la acción impetrada. Traídos los autos en relación, señor presidente, con fecha 20 de abril del año en curso, la causa fue agregada para su vista en la presente sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las dos partes. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, alega el abogado Rubén Bustillos Borjas, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en favor de mi representada, Inmobiliarias Araucarias de Linderos, solicitando no se aplique por inconstitucional la norma contenida en el artículo 2 de la Ley 20.033 respecto de la gestión pendiente, que es un reclamo interpuesto ante el Cuarto Tribunal Tributario Aduanero y que hoy día se encuentra suspendido por expreso decreto de este honorable tribunal. Paso a fundamentar. Básicamente, la regla infringida en el sentido de que es inconstitucional es, tal como acabo de anunciar, el artículo 2 de la Ley 20.033, que modificó, que se denominó en su oportunidad la Ley de Rentas 2, promovida en el gobierno pasado. Pues bien, esta norma colisiona efectivamente con la Constitución y la infringe denodadamente respecto del cuadro primero que reemplaza del artículo 2 de la Ley de Impuesto Territorial en la letra B número 3. Básicamente, la infracción de constitucionalidad en el alegato de esta parte y en el requerimiento a que se ha hecho referencia está fundamentada en el atropello flagrante a tres garantías constitucionales. Primero el 19 número 20, luego el número 21 y el número 24. Pero esa es la primera de estas, la infracción al artículo 19 número 20 de la Carta Fundamental, es donde precisamente queremos hacer hincapié y donde vamos a centrar gran parte del tiempo que requerí. Dicho eso,
hay un argumento de contexto que hay que señalar. Primero, evidentemente, la existencia de la gestión pendiente, cuestión que ya ha sido latamente discutida por el tribunal y promovido la obligatoriedad de audiencia con el parecer del servicio, y respecto a aquello no hay mucho que agregar. Efectivamente, hay un reclamo en el TTA, en el cuarto, el RIT GR 18-133 del 2016, y que se está discutiendo justamente este asunto. La norma que se pide declarar inconstitucional en este alegato y en este requerimiento incide fundamentalmente como norma de decisión litis en esa causa, en tanto se declare su inconstitucionalidad, se resuelve de plano y sin más trámite esa cuestión debatida en primera instancia. Quiero señalar a este honorable tribunal que esta materia no es nueva, no es novedosa. Ustedes ya han conocido de ella por lo menos en 5 oportunidades. Hay 5 fallos o 6 fallos por lo menos. El Estadio Palestino, el Estadio Croata, el Estadio Manquehue, el Estadio Español, que recurrieron en el año 2007, 2008, 2009 contra esta norma. Con la venia del señor presidente y a efectum videndi voy a dejar copia al final de mi alegato, si es que ustedes así lo estiman, de las 4 sentencias que estoy aludiendo. No voy a profundizar en ellos, la verdad que son sentencias muy robustas, jurídicamente yo diría perfectas, con más de 90 considerandos cada una, en donde se hace un razonamiento concatenado y que es el mismo caso de que estamos viendo ahora. Pues bien, me voy a dirigir entonces al tema de Marras y en particular a la infracción del artículo 19, número 20, por esta norma. Si la señora me permite, voy a leer esta norma que ha sido relatada. Esta norma lo que hace es, en la Ley de Rentas 2, reemplazar el artículo 2 de la Ley de Impuesto Territorial y señala para acceder a un 100% de la exención de tributos para lo que denomina recintos deportivos privados el legislador, el siguiente requisito. La exención es de un 100% para los bienes raíces que cumplan con las disposiciones del artículo 73 de la Ley 19.712 del deporte. Y aquí viene lo más relevante y grave. No obstante, los recintos deportivos de carácter particular solo estarán exentos mientras mantengan convenios para el uso gratuito de sus instalaciones deportivas con colegios municipalizados o particulares subvencionados. Convenios, agrega el legislador, que para tal efecto deberán ser refrendados por la respectiva Dirección Provincial de Educación y establecidos en virtud del reglamento que para estos efectos fije el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Deporte. Pues bien, dicha esta norma, la infracción constitucional está básicamente dirigida al artículo 19, número 20 de la Carta Fundamental. En tanto, esta exige la igual repartición de los tributos, leo la Carta Fundamental, en proporción a las rentas o en la progresión o en la forma que fije la ley y la igualdad de repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso, termina diciendo, el segundo inciso, la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Son 5 los principios que irrogan y que se desprenden de la garantía constitucional, que tiene su origen, y esto debo decirlo, lo rememoré en la sentencia dictada respecto al Estadio Palestino por este honorable tribunal, en la Carta Magna del siglo XII y después en el Bill of Rights del siglo XVI, de la costumbre anglosajona, en donde se dijo desde siempre, no se podrán establecer gravámenes o tributos sin que el Parlamento, dijo esta última, así lo declare. No estando constituida a la sazón el Estado-Nación, como lo conocemos hoy día, ya había noción en el siglo XII, en la Carta Magna, de que no se podían imponer tributos sino en base a un legislador, que en esa época y en dicho periodo de la historia del hombre, y sobre todo la tradición inglesa, de Gran Bretaña, por cierto, era el Parlamento. Pues bien, este principio de reserva legal, que también es reconocido con las mismas características en el derecho alemán, en el derecho español, básicamente, que son los recipiendarios originarios que tuvieron a la vista la Comisión Constituyente en el año 80 para establecer este principio, rige y se desprende de él 5 grandes principios. El primero, el principio de reserva legal. Tal como he dicho y reitero, no se pueden establecer tributos sin la voluntad legal expresamente dicha en una ley tal como acabo de señalar. El segundo, deben ser justos y proporcionados estos impuestos, no se pueden atribuir a fines específicos
tal como se ha dicho, no deben ser arbitrarios y finalmente deben ser impuestos respecto de la renta y no del incremento patrimonial. Esto también está dicho por la Carta Fundamental. Pues bien, se ha dicho, y quiero de paso referir la posición que ha puesto mi distinguida contradictora respecto del traslado que le dieron a impuestos internos. El servicio hace una confusión, en tanto dice, bueno, pero ¿esto se aplica a la exención? Sí, pues bien. El principio de reserva legal, por el atendido las razones de simetría establecidas por la doctrina italiana, fundamentalmente, rigen tanto para el establecimiento de un tributo como para la exención de este. Por una razón muy obvia, el legislador todo lo puede. Y si el constituyente le ha dicho al legislador, solo usted podrá establecer tributos, también le habrá dicho, usted también las exenciones. Pues bien, y aquí viene un elemento, y dicho esto, ¿cuál es el ámbito de este legislador en vía de la remisión propia que le hace el constituyente? Establecer el hecho grabado, establecer la base imponible, establecer la tasa, establecer los parámetros en el sujeto pasivo, por cierto, es decir, todos los elementos de la obligación tributaria. Cuando hablo de obligación tributaria, me estoy refiriendo ciertamente a aquella relación de gravamen que se establece entre el Estado-Nación y el individuo. Esta relación respecto a los tributos es la obligación tributaria. Los elementos esenciales de esta última solo pueden ser establecidos por el legislador. Y por el principio de asimetría, también las exenciones. ¿Y qué ha exigido la doctrina? ¿Y qué ha exigido los 5 fallos dictados por este tribunal, por esta magistratura, que esté determinada esa obligación? Y que si se va a hacer una delegación impropia o propia a la potestad reglamentaria de ejecución, tendrá que serlo estableciendo los parámetros para que efectúe meros cálculos, meras funciones matemáticas, pero en ningún caso el establecimiento de alguno de los componentes de la obligación tributaria, como reitero en este caso. Dicho esto, su señoría, ¿qué sucede acá? Sucede que, tal como lo ha dicho el servicio, y estoy de acuerdo con aquello, estableció una condición, es decir, supeditó un tributo a una condición. Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos está adhiriendo a esta tesis. En tanto, el legislador no estableció la obligación tributaria en términos absolutos, puesto que condicionó la suscripción de un convenio con los colegios municipalizados para que estos estadios accedan a la exención de los tributos. Y cuando lo hace, le dice, usted no solamente va a suscribir un convenio con colegios municipalizados o colegios particulares subvencionados, sino que además ese convenio, le dice al contribuyente, va a tener que ser refrendado por el director provincial. Y no suficientemente dispuesto con aquello, le dice, y además este convenio va a estar regulado por un reglamento que lo va a dictar la propia Dirección Provincial de Educación. Es decir, y en este caso me refiero al convenio número 13 del año 2006, dictado por el Ministerio de Educación, en la resolución exenta número 13, bien digo, de esa misma data. En ese reglamento se establecieron los parámetros objetivos respecto de los cuales el contribuyente, en este caso mi representado, puede acceder a su exención. Le dijo el número de alumnos que puede tener por instalación, le dijo el número de instalaciones que debe tener, le puso un cuadro, le dijo alumnos, no distinguió, serán diurnos o vespertinos, es decir, si atendemos a la jornada escolar, podrían perfectamente en aquellos establecimientos escolares vespertinos, los que estudian de noche, por ejemplo, ocupar los estadios de noche, podrían hacerlo. Pero, digo más, es decir, la remisión que hace a la potestad reglamentaria de ejecución es pura y simple, su señoría. No está sujeta a condición alguna, y eso es lo más extraño. No hay delimitación de parámetros. Y yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado, como pasa permanentemente en el ordenamiento jurídico nacional, si la potestad reglamentaria de ejecución se hubiera demorado y jamás se hubiera dictado este reglamento? Cuestión que ocurre en muchos cuerpos normativos. Pues bien, hoy día ese contribuyente no podría acceder a la exención, porque si ocupamos la tesis de la supresión mental hipotética, su señoría, honorable tribunal, y eliminamos esta norma, la dictación el año 2006 de este reglamento en el Decreto Supremo 13 del Ministerio de Educación,
suprimimos por un instante la existencia de ese reglamento y no existiera hoy día, pues bien, diversos contribuyentes no podrían acceder a una exención establecida por ley, lo que da claras luces y genera como consecuencia y es fuerza concluir, por cierto, que el legislador no estableció la obligación tributaria en modo completo, porque si así lo hubiera hecho, no estaríamos dependiendo de un reglamento para establecer la exención. ¿Qué pasa con estos clubes? Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto y más a lo jurídico voy a los porfiados hechos. Estos establecimientos deportivos tienen zonas de mantención de áreas verdes y tienen limitantes. Favorecen a la comunidad manteniendo con sus cuotas sociales, en este caso los socios de este club, áreas verdes prominentes que facilitan y mejoran el entorno. La CONAMA lo ha dicho, está dicho en mi requerimiento. La CONAMA ha señalado que estas áreas verdes facilitan la vida, cumplen un rol fundamental en la comunidad y hay un beneficio social importante. Pues bien, estos estadios, y entre esos a quien represento, en el plan regulador dictado por la región metropolitana y el gobierno regional en el año 94 se vieron limitados con el gravamen de áreas verdes complementarias, limitando la constructibilidad de estos terrenos. Solo se puede construir hasta un 20% y con una altura determinada. En el resto, el otro 80% debe ser dedicado a áreas verdes. Por tanto, se afectó la disponibilidad, sacó del comercio humano estos bienes, pues ¿quién va a comprar un inmueble que tiene un límite de constructibilidad solo a un 20%? Pues nadie, salvo probablemente el retail. Qué penoso sería que el retail comprara un estadio donde hay aire verde. Por tanto, no es un argumento favorable, ¿no? El mercado se reduce a los grandes conglomerados. También y después, no suficiente con eso, Impuestos Internos, el año 2006, hace la retasación y los castiga. Y en el caso de mi representada, un avalúo sobre los 5.000 millones de pesos. Por tanto, no puede vender. Tiene un avalúo enorme. Cumple una función social que ya he señalado. Tiene límites a la constructibilidad y límite al destino. Y esos socios mantienen áreas verdes que son utilizadas en el beneficio que eso implica por toda la comunidad. En torno a eso es que el legislador en un principio estableció la exención del 100%, lo que vino a modificar la norma recurrida y requerida en rigor. Porque la norma de exención del 100% establecía una proporcionalidad y sí estaba atendiendo con rigor lo dispuesto en el artículo 19, número 20, la Carta Fundamental. Pero lo que hizo la Ley de Rentas 2, el año 2007, es alterar este equilibrio jurídico y establecer que solamente se podía acceder a esta exención por la vía de esta remisión impropia a la potestad reglamentaria. Dicho eso, quiero añadir que tal como está establecida esta norma requerida y que se solicita no se aplique a la cuestión pendiente que da fundamento al recurso, quien establece la exención tributaria, su señoría, no es la ley, sino que es el jefe provincial de educación, a su entero arbitrio, supeditado a los vientos políticos de su signo de turno, a su mera liberalidad, con su mero antojo, puesto que solo él puede refrendar el convenio que se suscribe. Y si él no lo quiere refrendar, tampoco el legislador en la norma recurrida, en el artículo 2 de la ley 20.033, le dijo en qué casos debiera aceptarlo, ni le dijo en qué casos debiera acogerlo, ni de refrendarlo. No se lo dijo. Y por tanto el jefe provincial puede hoy día, a su mero arbitrio, o sea, a su mera a la imaginación que tenga el caso, no refrendarlo. Y si no se refrenda, el contribuyente no puede acceder a la exención. Por tanto, no es el legislador, reitero, quien establece la exención en este caso, es el jefe provincial de educación. ¿Quién es el jefe provincial de educación? Quien lo designa el ministro de Educación. ¿Quién designa el ministro de Educación? El presidente de la República, y sabemos cómo se designan las autoridades. Por tanto, es el Poder Ejecutivo quien se arroga facultades tributarias, lo que evidentemente es una aberración en un Estado de Derecho, y es por eso que porque estoy acá, su señoría. Esta remisión impropia, tal como se ha dicho, no estableció el cálculo de horas, no estableció la delimitación ni los parámetros, es decir, dejó al arbitrio de un ente administrativo de tono menor, con el respeto que me merece
ese cargo, por cierto, a la determinación de una exención. Entonces, su señoría, y para concluir con este capítulo, que en nuestra opinión es el más robusto, y de eso dan cuenta las 4 sentencias y más, la verdad que solo pude imprimir 4, en tanto este tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este punto, hay una remisión impropia, hay una delegación impropia a la potestad reglamentaria de ejecución, al establecer el artículo 2 de la Ley 20.033, aplicable en el caso pendiente que sirve de fundamento a este requerimiento, una confrontación constitucional y evidentemente una vulneración de la Carta Fundamental, inaceptable desde el siglo XII, por lo menos. Finalmente, su señoría, voy a brevemente, para concluir, atención al tiempo, referir las últimas 2 causales de inconstitucionalidad que ha señalado esta parte. La primera, relativa a la vulneración al derecho de propiedad. Huelga decir, después de todo lo que he señalado, que estos estadios sienten vulnerado su derecho de propiedad respecto de la disponibilidad y los atributos esenciales del dominio respecto de poder disponer libremente de sus instalaciones. No obstante ello, entendemos que hay un fin social y, por tanto, la solución que este tribunal le ha dado a esta situación y le ha dado permanentemente ha sido acoger el requerimiento, dejando solo y sobreviviendo la norma legal en tanto establece la obligación de suscribir un convenio y no supeditado en reglamento. Esa ha sido la solución que ha dado este tribunal, porque la remisión al reglamento es la impropia, es la indebida, es la inconstitucional. La existencia del convenio podría no serlo, y esta parte tiene un convenio, efectivamente, como se ha dicho. Tiene un convenio, y con eso debiera cumplir con la norma de exención. Pero supeditarlo a los requerimientos del reglamento, claramente está sustrayendo a la potestad legislativa en el principio de reserva legal de los tributos en el caso en materia sublite. Y finalmente, su señoría, esta parte también estima que se ha subvertido el principio constitucional amparado en el artículo 19, número 21, en torno a desarrollar libremente una actividad económica. Ciertamente nadie puede ejercer una actividad económica ni perseverar permanentemente en ella si tiene este gravamen. Yo me pregunto si alguno de ustedes o alguno de nosotros nos podrían eximir del pago de contribuciones de nuestra casa si se permite que alguien ocupe una habitación de ella, o la piscina, si alguien tiene piscina. Creo que no es propio. Pero termino pidiendo entonces que se declare inconstitucional el artículo 2, número 20.033, en particular respecto de la vulneración flagrante del artículo 19, número 20 de la Constitución Política del Estado y también del 21-24 como segunda intención jurídica de esta parte. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Servicio de Impuestos Internos, alega la abogada Francisca Martí Collao, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, en representación del Servicio de Impuestos Internos, comparece Francisca Martí, quien viene a alegar en estos autos de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por inmobiliaria las agropecuarias del lindero respecto de 2 normas, cuáles son el artículo 2 de la Ley 20.033, que modifica el cuadro anexo relativo al impuesto territorial que establece la Ley 17.235 y el artículo 2 de la Ley 17.235 de impuesto territorial, en autos sobre objetivos pendientes que se ventilan actualmente ante el 4º Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana por una eventual contravención de las citadas disposiciones al principio de reserva legal de los tributos que rige en materia tributaria. Previo a referirme a los argumentos o la línea argumentativa de mi contraparte, cabe establecer que la resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos, que en efecto niega lugar a la exención solicitada por el contribuyente, se funda en la facultad de fiscalización que tiene el Servicio de Impuestos Internos, donde producto de esta fiscalización, pudo constatar en efecto que no existía ningún tipo de constancia ni registro alguno de la utilización por parte de los colegios municipalizados o particulares subvencionados de los recintos deportivos de la requirente y contribuyente. Así, la resolución de autos que funda la gestión pendiente se basa única y exclusivamente en la inactividad o en la falta de sujeción de mi contraria a lo establecido expresamente por la Ley 20.033.
Dicho lo anterior, cabe referirme a la estructura del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, específicamente los argumentos desarrollados por mi legítimo contradictor. El mismo, en su requerimiento, estructura la acción sobre la base de dos disposiciones. En primer término, establece que el artículo 2 de la Ley 17.235 infringiría o vulneraría el principio de reserva legal. Pues bien, sin perjuicio de haberlo enunciado, lo cierto es que en el requerimiento no existe ningún tipo de argumento o fundamento que sustente este enunciado. Más aún, su señoría excelentísima, cabe establecer que de acogerse el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional respecto de esta norma, llegaríamos al absurdo que la exención que establece el legislador quedaría como letra muerta, pues se eliminaría y no se aplicaría, y la exención a que se refiere el artículo 2 de la 17.235, que nos redirecciona al cuadro anexo número 1, no tendría contenido alguno. Lo anterior, a juicio de esta parte, carece de todo sentido, y no solamente eso, sino que se pone abiertamente a lo pretendido por el actor en la gestión pendiente, cual es que se le reconozca y que se le mantenga la exención del 100% de su impuesto territorial. De esta forma, solicitamos que lo enunciado por el requirente sea obviado por este excelentísimo tribunal, principalmente por no haber esgrimido una fundamentación o argumentación alguna en torno al artículo 2 de la Ley 17.235. Dicho lo anterior, señoría excelentísima, me referiré a lo argumentado o fundamentado por el requirente en torno al artículo 2 de la Ley 20.033. En efecto, su señoría excelentísima, como usted bien sabe, el impuesto territorial es un impuesto que grava la propiedad de los bienes raíces. En este contexto, el monto de la contribución se determina de una operación aritmética que se hace en base al avalúo fiscal del bien raíz en relación a la tasa del impuesto. Sin embargo, antes de hacer esta operación aritmética es necesario y es imprescindible revisar la ley, pues la ley en muchos casos contiene exenciones expresas, ya sea total o parcialmente, que beneficiarían a un contribuyente o a otro. En efecto, y en este contexto, el artículo 2 de la Ley 17.235, la Ley sobre Impuesto Territorial, dispone expresamente que se encuentran exentos de este impuesto todos los inmuebles que señala el cuadro anexo en la forma y condiciones que en él se indican. Es decir, para determinar una determinada contribución, debemos remitirnos al artículo 2 de la Ley 17.235, que me establece este derecho de exención. Dicho cuadro, al que me remite el artículo 2 recién mencionado, a partir de la modificación de la Ley 20.033, establece en concreto una exención del 100% en favor o en beneficio de ciertos recintos deportivos de carácter particular que mantengan convenios para el uso gratuito de sus instalaciones deportivas con colegios municipalizados o particulares subvencionados, convenios que para tal efecto, o sea, para gozar de esa exención, deberán ser refrendados por la respectiva Dirección Regional de Educación y establecidos en virtud de un reglamento que para dicho efecto fije el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Deporte. Así, su señoría, de lo dispuesto por estas dos normas recién citadas, no cabe sino concluir que para acceder a este beneficio de una exención del 100% se debe cumplir expresamente con una serie de requisitos copulativos que establece la Ley 20.033. En efecto, se debe tratar de recintos deportivos de carácter particular. Estos recintos deportivos deben tener convenios o celebrar convenios de uso gratuito de sus instalaciones deportivas en beneficio de colegios municipalizados o particulares subvencionados. Dichos convenios, según lo que establece el propio legislador, deben ser refrendados por la Dirección Provincial de Educación respectiva y además, y por último, este convenio debe sujetarse al reglamento que fije el Ministerio de Educación o el Instituto Nacional del Deporte. Este reglamento, en concreto, fue establecido y aprobado por el Decreto Supremo número 13 de 2006, el que en efecto reglamenta la suscripción de convenios para los efectos de lo dispuesto en el cuadro anexo, nómina de exenciones al impuesto territorial, establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial. Por lo tanto, y según lo establecido, solo se tendrá derecho o solo nacerá la exención invocada en el momento en que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley 20.033. Sin perjuicio de lo claro de la norma, sin perjuicio de lo claro de la disposición, el requiriente estructura un requerimiento en base a una argumentación que a juicio de esta parte es equivocada, confusa y es incorrecta.
En efecto, Su Señoría Excelentísima, de la sola lectura del requerimiento se puede concluir que lo que realmente hace el requiriente es cuestionar el mérito constitucional del Decreto Supremo número 13, que contiene el reglamento, y no del artículo 2 de la Ley 20.033, que es la que modifica en materia de exenciones el impuesto territorial. En efecto, y solo a modo de ejemplo, el requirente analiza y hace un desglose de los articulados del Decreto Supremo, estableciendo, por ejemplo, que el artículo 4, relativo a las horas mensuales que el recinto debe poner a disposición sus instalaciones respecto de los colegios municipalizados o particulares subvencionados, serían excesivas. Luego, en virtud del artículo 3, establece que los horarios de uso de las instalaciones deportivas impedirían que sus socios o accionistas puedan hacer uso o gozar de sus instalaciones deportivas libremente. Luego se refiere al artículo 9, con el objeto de establecer que este Decreto Supremo, que reglamenta el convenio, adolecería de ciertas inconsistencias e imprecisiones que lo afectarían, pues él mismo no consagraría ni seguros ni garantías que lo respalden en este uso que confiere a los colegios municipalizados y particulares subvencionados. Lo indicado, Su Señoría Excelentísima, a juicio de esta parte, da cuenta de cómo la solicitud y los argumentos o la fundamentación del requiriente no van en torno a una infracción del principio de reserva legal por parte de la Ley 20.033, sino que al contenido mismo del Decreto Supremo que reglamenta el contenido del convenio. Situación que busca realmente declarar la inaplicabilidad por inconstitucional de un decreto supremo y no de un precepto legal, como establece o requiere el artículo 93 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio del texto expreso y de la línea argumentativa expresa del requirente, este servicio, y con el objeto de avanzar en la discusión, se ha visto en la incómoda posición de interpretar y adivinar de cierta forma cuál es la real línea argumentativa del requirente. Y entendemos que esta dice relación con la remisión que hace la Ley 20.033 respecto del contenido del reglamento, la que sería contraria al principio de reserva legal. Su Señoría Excelentísima, el legislador, mediante el principio de reserva legal, lo que busca es que los elementos esenciales de la obligación tributaria estén determinados y definidos de manera suficiente por ley. Estos elementos esenciales en una obligación tributaria dicen relación con el sujeto obligado, con el hecho gravado o generador de la obligación, con la base imponible y con la tasa. Para el caso de las exenciones, como es en el caso de auto, debe aplicarse la misma lógica. Debe establecerse cuál es el sujeto obligado o beneficiado, debe establecerse cuál es el hecho gravado o generador de la obligación o de la exención en este caso, la base imponible y la tasa o el beneficio de la exención. Deben ser estos elementos esenciales, pero ninguno más. El legislador, mediante el principio de reserva legal, lo que busca, Su Señoría Excelentísima, es evitar el establecimiento de exenciones vía reglamentaria. Pero en ningún caso el legislador prohíbe la delegación de la regulación de materias accesorias o técnicas a la potestad reglamentaria. Basta con que el legislador establezca los elementos esenciales de manera suficiente y completa. Lo indicado, Su Señoría Excelentísima, ha sido materia de pronunciamiento por este excelentísimo tribunal. Me refiero muy concretamente al fallo pronunciado en los autos ROL 2614 de 2013, donde este excelentísimo tribunal, mediante el considerando quinto, establece expresamente que la Constitución no requiere la regulación completa y pormenorizada de las relaciones jurídicas comprendidas en el precepto legal, sino su descripción general, común a todos o a la mayor parte de los individuos de un conjunto, y la consagración de sus bases esenciales, es decir, lo que atiende a lo más importante y necesario, a lo fundamental. En este sentido, Su Señoría Excelentísima, en opinión de este servicio, la norma cuya inaplicabilidad se reclama por inconstitucionalidad cumple cabalmente con el principio de reserva legal. En concreto, la misma identifica claramente el tributo que puede ser objeto de la exención. ¿Cuál es? El impuesto territorial. Determina con claridad y precisión quiénes pueden ser objeto de tal exención, que son los recintos deportivos de carácter particular. En tercer lugar, establece el monto
claramente el monto de la exención, ¿cuál es? El 100%, y señala la condición requerida para gozar de este beneficio, que se mantengan convenios suscritos o celebrados para uso o beneficio de las instalaciones deportivas respecto de colegios municipalizados o particulares subvencionados. Aun cuando la norma establece de manera suficiente todos estos elementos esenciales, resulta legítimo preguntarse de qué forma dicha norma vulneraría el principio de reserva legal, cuando todos y cada uno de los elementos de la exención están correcta y suficientemente descritos en la modificación que introduce la 20.033. La respuesta, señora Excelentísima, es clara. La norma no infringe el principio de reserva legal. Solamente efectúa una remisión de aspectos accesorios y técnicos a la potestad reglamentaria, que es la encargada, en virtud de su condición técnica, de regular dichas materias. A juicio de esta parte, resulta completamente sobreestimado o sobredimensionado pretender que aspectos técnicos u accesorios como el contenido de un convenio sean regulados mediante una ley. A juicio de esta parte, el legislador no se equivoca al hacer una remisión a la potestad reglamentaria con el objeto de regular o reglamentar el contenido del convenio. Lo indicado ha sido reconocido por este excelentísimo tribunal mediante el voto de minoría en distintas causas relativas a la misma materia. Me refiero a las causas de 718, 759, 773, todas del 2007, y 1234 del 2008, donde este excelentísimo tribunal ha estado de acuerdo con este servicio de que la remisión de materias accesorias o técnicas a la potestad reglamentaria no infringen en sí mismas el precepto o el principio de reserva legal de los tributos. En virtud de todo lo establecido, señora Excelentísima, principalmente sobre el hecho de que todos los elementos esenciales de la exención están establecidos de manera suficiente, clara y completa en la ley, es que esta parte viene a solicitar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional relativo a las normas contenidas en el artículo 2 de la Ley 20.033 y 2 de la Ley 17.235 sean rechazados en todas sus partes. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Vázquez. Buenas tardes. Buenos días. Tarde ya. Es tarde ya. Pasa el día. Aquí se ha hecho presente y se ha mencionado en general los artículos que tienen que ver, de la Constitución, que tienen que ver con derechos fundamentales. Artículo 19, número 20, 21, 24. Se ha hecho presente el tema, y aquí está la discusión, el tema de la legalidad de los tributos fundamentalmente. En consecuencia, yo quisiera preguntarle a los dos abogados si no consideran que, de alguna manera, lo señalado en el artículo 2 de la Ley 20.033 no es, de alguna manera, insuficiente en la determinación de las exenciones a la luz, precisamente, de una norma que no ha sido mencionada acá, que es la del artículo 65 de la Constitución, inciso cuarto, número 1, que, si lo estiman conveniente, ¿no es cierto?, se los puedo señalar, que es la que establece precisamente que corresponderá al presidente de la República en iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir, condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma. De manera que aquí hay claramente, independiente del principio de legalidad tributaria que está establecido en el artículo 19, número 20 de la Constitución, también hay otras normas. Desde luego, además, este artículo 65 es una referencia y está referido además en el artículo 63 de la Constitución número 14, si mal no recuerdo, donde se hace mención expresa de que son materias de ley las que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y ahí entonces hay una referencia al artículo 65. Les pregunto a los dos abogados, en consecuencia, ¿no estiman que podría entenderse que habría de alguna manera una vulneración al principio de legalidad establecido en el artículo 65, número? 4 minutos entiendo que, ¿no?
¿Cuánto es el tiempo de respuesta para tener noción? No, lo que usted pueda, lo más Sí, sí, breve no, posible, puede ser en muy todo breve. caso. Puede ser muy breve. Y desde luego a lo concreto. Sí, su señoría, la concatenación lógica de razonamiento que usted efectúa de vincular el diccionario número 20 con el 63 y el artículo 65 está plasmada en los fallos que referí. Lo que ocurre es que por un tema de tiempo no llegué a ese punto, pero evidentemente que desde la Constitución del 25, en que ya hay una norma de esta misma naturaleza y que tenía y también está concatenada con un aterrizaje del constituyente en esa época, es evidente que el artículo 3 de la ley 20.033 también vulnera, artículo 2, perdón, también vulnera esta norma que usted bien señala, puesto que no puede entenderse el 19 número 20 sin el correlato razonado del artículo 65 de la Carta Fundamental. Así se ha dicho en todos los fallos que se han dictado. No lo quise referir simplemente por un tema de tiempo, pero en razón y en opinión de este abogado, y termino acá, la vulneración del principio ya señalado trae aparejado por consecuencia lógica y no podría entenderse si no vulnerando también y a su vez el artículo 65 de la Carta Fundamental que usted bien refiere. Y termino diciendo que esta concatenación de estas tres normas está señalada como una tríada permanente, sobre todo en los considerandos 80 y siguientes de todos los fallos dictados por este tribunal. Se la preguntaba simplemente y se lo hago presente porque en su requerimiento hay relación y referencia a las normas señaladas inicialmente de derechos fundamentales, 19 número 20, Sí. número 21, número 24. No referencia a este artículo en particular, que creo que puede ser importante. Señora abogada. Sí, esta parte no se refirió a la situación que usted expresa porque no fue materia de fundamentación o argumentación del requirente. Sin embargo, creemos que la exención que establece o la modificación de la exención que establece la ley 20.033 sí cumple con el principio de reserva legal y claro, habría que revisar en materia de potestad reglamentaria si infringe o no dicha norma constitucional. No podría pronunciarme mayormente. ¿Alguna otra pregunta? Ministro García. Una pregunta al abogado requirente. El Servicio de Impuestos Internos declaró en este alegato que este es un requerimiento que no tendría efecto, porque si se acoge la inaplicabilidad y se sustrae del precepto legal la parte final, no le nacería de ahí un derecho a una exención tributaria. Me gustaría que se pronunciase sobre eso. Sí tiene pleno efecto, puesto que es una norma decisora litis de la cuestión pendiente. En tanto, lo que ocurrió en el tribunal de base es que se le privó de la exención de que ya gozaba mi representado. Por tanto, si es que se acoge este requerimiento y se hace inaplicable el artículo 2 de la ley 20.033, en aquella parte en que reconduce impropiamente a la suscripción de un convenio y a un reglamento que dicta el Ministerio de Educación y queda sola y supervive exclusivamente, dicho así, como lo ha definido previamente este mismo tribunal, aquella parte del artículo en que solamente se debe suscribir un convenio por estos entes con los colegios municipalizados para acceder a la exención, tiene efecto útil de todas maneras. Por el contrario, la opinión de esta parte es que la concatenación lógica y la conclusión evidente del resultado favorable de la posible que se acoja posiblemente este requerimiento va a resolver de plano la cuestión debatida y va a hacer acceder a mi representada a la exención en forma inmediata. ¿Y por qué razón? Y le respondo frontalmente. Porque suscrito hoy día un convenio con los colegios municipalizados de Buin, bastaría ese requisito para que accediera a la exención, suficientemente dicho. Así es como el Estadio Manquehue suscribió un
un convenio con los colegios MATE de la SEP, así como el Estadio Español, todos recurrentes y con sentencia favorable. Así como el Estadio Español lo hizo con un colegio subvencionado de Las Condes. Así como el Estadio Palestino lo hizo con una escuela de origen palestino en una comuna distinta, porque además el legislador dice esta comuna u otra. Por lo tanto, al estar vigente ese convenio con los colegios de Buin y la corporación municipal de ese lugar, cerca de Linderos, donde está ubicado mi representada, estaría excediendo la exención. Por lo tanto, respondiendo su pregunta, su señoría, es claro que al acoger este requerimiento se resuelve la contienda de fondo y vuelve a tener la exención que siempre tuvo en mi representada de este tributo, en un 100%. ¿Servicio de Impuestos Internos? ¿Algo que decir? Sobre la pregunta del ministro García. Bueno, la presentación fue clara. Declararse inaplicable por inconstitucional lo establecido por el artículo 2 de la Ley 17.235, digamos, que redirecciona al artículo 2, al cuadro anexo número 1, no existiría a qué cuadro dirigirse o redireccionarse, por tanto, quedaría como letra muerta a juicio de este servicio. No tiene sentido alegar la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de esta norma porque contraviene no solamente contraviene además lo que el propio requirente tiene como objetivo dentro de la gestión pendiente, cuál es que se le respete y que se le mantenga la exención del 100%. Si suprimimos lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 17.235, la norma queda sin uso, queda en desuso, queda muerta, es letra muerta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ministra Peña. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que preguntaba el ministro García, quisiera pedirle una precisión al abogado de la parte requirente en relación con la parte del precepto legal que impugna ante este Tribunal Constitucional. Entiendo que lo que impugna es solamente la última frase del artículo 2, en la parte que dice y establecido en virtud del reglamento que para estos efectos fije el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Deporte. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque en su alegato usted señaló como una aprehensión que le preocupa a su parte la pregunta de qué pasaría si el jefe provincial no refrenda el convenio por razones que se basan en su mero arbitrio. Pero la parte de la refrendación está antes, ¿verdad?, en la norma impugnada de lo que parece que usted está solicitando. Entonces, quisiera pedirle, por favor, si usted puede precisarle al tribunal en la norma impugnada cuál es la parte que realmente estima que es contraria en su aplicación a la Constitución. Su señoría, con todo gusto, y tal como lo ha resuelto también el tribunal muchas veces, es básicamente respecto lo que debería sobrevivir y por tanto no es inconstitucional en nuestra opinión porque no hay remisión impropia pura y simple a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, es la frase cuando señala en el primer punto seguido, no obstante los recintos deportivos de carácter particular solo están exentos mientras mantengan convenios para el uso gratuito de sus instalaciones deportivas con colegios municipalizados o particulares subvencionados, y esta es la parte que se pide se declare inconstitucional. Convenios que para tal efecto deberán ser refrendados por la respectiva Dirección Provincial de Educación y establecidos en virtud del reglamento que para estos efectos fije el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional del Deporte. De la convenios en adelante es donde consideramos que es inconstitucional. Una sola cuestión final, su señoría. La petición, y su señoría, ministro García, muy breve. La referencia al artículo 2 de la Ley 7.235 es porque esta, una vez modificada por el artículo 2 de la Ley 20.033, se modifica, muta evidentemente y cambia. Y si declara inconstitucional el artículo 2 de la Ley 20.033, considerando un texto refundido de la Ley de Impuesto Territorial, curiosamente el servicio no ha refundido el texto y tampoco en las páginas está refundido, pero refundido que sea el texto pasa a ser el artículo 2 de la Ley 17.235. Por tanto, o bien se decreta inconstitucional el artículo 2 de la 20.033 que modificó la Ley de Impuesto Territorial, o bien considerando el texto refundido de esta ley, incluida la reforma de esta modificación, sería el artículo 2 actual de la Ley 17.235. Es decir, es lo mismo.
Y lo que ocurre es que para efectos de completitud del requerimiento están las dos hipótesis. Porque alguien podría decir, sí, puede ser norma modificatoria. No, se consolida en un texto refundido y pasa a ser el artículo 2. Y el artículo 2, de cómo quedó de la ley 7.805, es inconstitucional, tal como acabo de decir. Tu señoría, convenios que para tal efecto deberán ser refrendados por la respectiva dirección, etcétera. Eso es lo que se pide. Y lo dije en el alegato. La forma en que está resuelto en las sentencias que dejaré a efectos evidendi, en los 4, la solución que el tribunal decretó, considerando el voto de minoría que muy bien refiere mi legítima contradictora, es justamente hacer inaplicable esta parte del texto y dejar como legítimamente establecido y no contrario a la Carta Fundamental la primera parte, porque suscribir convenios no tiene ningún contrasentido. El problema es el reenvío mediante la refrendación y el reglamento posterior que señala la parte final del artículo de Marras. Muchas gracias. Sí, simplemente agregar que, o precisar que el artículo 2 de la Ley sobre Impuesto Territorial no establece la exención en sí misma, sino que la nombra y redirecciona a el cuadro anexo número 1, que es en efecto el que modifica la Ley 20.033. Por lo tanto, insistimos en que si el requerimiento apunta a dejar inaplicable por inconstitucional esta norma, la exención sería letra muerta. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa. Las Muchas minutas gracias. de alegato se la dejan al relator. Buenos días.